Lucas capítulo 1, versículo 5, quiero que vayamos a esa cita para que podamos aprender este día algo que es sumamente importante dentro del cuerpo de Cristo. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre de tu madre, antes que yo te formara en el vientre de tu madre, dice Dios, yo te conocí. Usted verá que tienes el problema y dile: desde antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá, Dios ya te conocía. ¿Desde cuándo te conoce Dios? Desde la eternidad. Eso es, desde antes de que tú estuvieras en el vientre de tu mamá. Dice: y antes de que nacieses, te santifiqué y te di. ¿Desde cuándo Jeremías es profeta? Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y dile: para ser profeta, apóstol, pastor, evangelista o maestro, no se estudia, se nace. Dios te permite nacer siendo lo que tú ya eres desde la eternidad, pero que Él va a manifestar en estos tiempos. Cuando tú naces, tú ya eres pastor, tú ya eres evangelista, tú ya eres profeta, tú ya eres maestro, tú ya eres... Cuando tú naces, por causa del propósito, a ti Dios ya te dio todos los ministerios por los que tú vas a funcionar. Dios le dijo a Jeremías: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, y antes de todo eso te di por profeta. El ministerio no se anhela, el ministerio no se pide, para el ministerio no se estudia. El ministerio es una herencia de parte de Dios para el cumplimiento de un propósito. El ministerio es dado por Dios al hombre a causa del propósito que Dios tiene para ese hombre. ¿No le oigo? Si no se tiene propósito, no se tiene ministerio. Sin propósito de parte de Dios, no hay ministerio. Entonces se fabrica un ministerio, se clona un ministerio, como actualmente lo hace la religión. La religión te mete 3 años a estudiar para pastor, y después de 3 años te da un título pastoral para que te vayas a pastorear. Ese título es de hombres, ese ministerio es de hombres, y ese ministerio no sirve delante de Dios, a menos que ese hombre haya sido escogido por Dios desde antes para ser pastor. A menos que ese hombre haya sido conocido y escogido por Dios desde antes del vientre de su madre para funcionar en ese ministerio. Pero si él dice: a mí se me antoja, se me pega la gana, me dan ganas de que yo quiero ser pastor, eso no existe. Jeremías, antes de nacer, ya tenía un ministerio profético por causa del propósito del Padre en él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Jeremías anheló el ministerio profético? ¿Lo anheló? Él dijo: a mí me gustaría ser profeta. ¿Qué le dijo Dios? Aunque desde antes de que tú nacieras ya eras profeta, amado. Jeremías no pidió el ministerio profético. Jeremías no estudió en ninguna escuela para hacer un ministerio profético. Jeremías, repite conmigo: Jeremías nació siendo un ministerio profético. Jeremías nació profeta. Aleluya. Ser profeta o ser un ministerio es una herencia de parte de Dios para los hijos. Jeremías por eso no amaba su ministerio, porque él entendía que había un propósito de parte de Dios para el ministerio. Por eso Jeremías amaba más el propósito por encima del ministerio, porque Jeremías entendía que el ministerio con el que él había nacido
le había sido dado por causa del propósito para el cual él nació. Cuando tú entiendes que tú naciste con un ministerio por causa del propósito que se te ha dado, tú entiendes que es más importante el propósito que el ministerio, porque el ministerio le fue dado a Jeremías por causa del propósito de lo que él iba a hacer. Cuando Dios metió, y perdona que use esta palabra, cuando Dios puso o metió a Jeremías al vientre de su madre, él ya había determinado lo que Jeremías iba a hacer, el propósito de Jeremías, y por causa de ese propósito, de todo lo que Jeremías tenía que hacer, es por eso que él le dio un ministerio profético. Por eso Jeremías amaba el propósito por encima del ministerio. Por eso Jeremías anhelaba y deseaba establecer el propósito por el cual le fue dado el ministerio. Por eso Jeremías amaba más el propósito que el ministerio. Cristo nunca amó el ministerio. Pablo nunca amó el ministerio. Tanto Jesús como Pablo amaban el propósito. Ellos decían, para nosotros lo más importante es impartir a Cristo. El propósito es impartir a Cristo. Y para impartir a Cristo nos fue dado el ministerio apostólico, profético, pastoral, evangelístico y de maestro. Porque tanto Pablo como Jesús tenían los 5 ministerios que le fueron dados por Dios a ambos, porque su propósito era grande. Mira que ellos tenían los 5 ministerios porque su propósito era grande. Ambos tuvieron un propósito tan grande que por eso Dios les dio los 5 ministerios a los dos. Y ellos nunca presumieron su ministerio. Ellos nunca pusieron en primer lugar su ministerio. Ellos nunca presumieron su ministerio, porque ellos entendieron que los 5 ministerios que Cristo producía en ellos tenía como propósito impartir el reino en la gente, porque para eso ellos habían nacido, para establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que ministerio, repita conmigo, ministerio, no es el resultado de estudiar en institutos bíblicos. Ministerio no es el resultado de estudiar teología ni de estar lleno de información bíblica. El ministerio tampoco te lo puede dar ningún hombre. No hay un hombre que pueda darte un ministerio. Es que a mí me caes bien, eres mi compadre, eres mi sangre. Yo te voy a dar un ministerio porque eres mi sangre. Eso no existe. Ningún hombre te puede dar un ministerio. Oye, fíjate que me caes tan bien. Ay, pastor, vendí una casa de 2 millones y le traigo mis 200,000 de diezmo. Siento de Dios darle un ministerio. ¿Sí? O sea, ¿sí se lo doy? No. ¿Porque me dio 200,000 pesos de diezmo? No. ¿O porque alguien siempre está sembrando, le voy a dar un ministerio? No. ¿O porque alguien nunca falta, le voy a dar un ministerio? No. Yo no soy el que reparte los ministerios. ¿Quién reparte los ministerios? Cristo. Aprenda a diferenciar. Dios da las operaciones, el Señor Jesucristo o Cristo da los ministerios y el Espíritu Santo da los dones. Los dones los da el Espíritu, los ministerios los da Cristo y las operaciones las da el Padre. ¿Puedes decir amén? Eso está en la carta de los Corintios 12, ahí lo encuentran. ¿Puedes decir amén? Amén. Entonces, ningún hombre puede darte un ministerio. Ningún hombre puede darte un ministerio. Ministerio es el resultado del propósito de parte del Padre en nosotros. Ministerio es el resultado de tener a Cristo, que es el reino, dentro de nosotros. Quien produce los ministerios dentro de nosotros es Cristo, por causa del propósito para el cual nacimos y que tenemos que cumplir.